Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de Español 382, la introducción a la literatura española, que estoy enseñando en este semestre en la universidad. En este vídeo vamos a comentar uno de los textos que hemos leído en la clase este semestre y que se titula ¿Cómo se fue Miguela?, del escritor español Gonzalo Torrente Ballester. ¿Cómo se fue Miguela? Es un cuento, uno de los primeros escritos por Torrente Ballester y que en algunas de las fuentes aparece titulado ¿Cómo se fue Minguela? Minguela en lugar de Miguela, pero en la Antología Española de Literatura Fantástica que aquí tengo, publicada por la editorial Valdemar en la colección El Club Diógenes y con una selección de Alejo Martínez Martín. En este libro, en esta antología, aparece cómo se fue Miguela, así que esa es la denominación, ese es el título que voy a utilizar en este vídeo porque ese es el título que hemos utilizado en la clase. Hablemos primero de quién fue Gonzalo Torrente Ballester, uno de los grandes escritores españoles del siglo XX, autor de obras tan importantes como, por ejemplo, la trilogía de los gozos y las sombras o la novela, la saga Fuga de J.B. del año 1972. Esta última obra es la que le valió el reconocimiento a todos los niveles cuando contaba ya con una edad bastante avanzada. Es en esta época, cuando publica la saga Fuga de J.B., cuando Torrente Ballester entra como académico en la Real Academia de la Lengua Española, y también de esa época más o menos data la entrevista que le hizo en Televisión Española el periodista Soler Serrano en el programa A Fondo. Es una entrevista que pueden encontrar fácilmente en YouTube y si les interesa pues pueden verla porque ahí se ofrece muchísima información acerca de la vida y de la obra de Gonzalo Torrente Ballester y es una entrevista con el propio Gonzalo Torrente Ballester, con lo cual es una buena fuente para encontrar información acerca del autor en esa entrevista con Joaquín Soler Serrano. Gonzalo Torrente Ballester nació en la pequeña localidad de Serantes, en la provincia de A Coruña, en el año 1910 y escribió un buen número de obras de diferentes géneros: novela, cuento, teatro, crítica literaria, por ejemplo. Uno de sus libros de crítica literaria que he mencionado en la clase es El Quijote como juego, que es uno de los ensayos más perceptivos que se han escrito sobre la novela de Cervantes, y la tesis de Torrente Ballester en ese ensayo es que Don Quijote, el protagonista de la novela, se finge loco, he makes believe that he is insane, como un juego que le permite así hacer lo que le viene en gana, hacer lo que quiere, sin tener mayores problemas, y eso le ofrece una mayor libertad. En todo caso, ya he comentado en la clase que la intertextualidad con Cervantes es algo muy importante en la obra de Gonzalo Torrente Ballester, con lo cual no es extraño que uno de sus ensayos más importantes y más conocidos sea El Quijote como juego, precisamente dedicado a Cervantes. Torrente Ballester escribió también muchos textos periodísticos y ejerció la docencia, fue profesor de diversas materias como historia, como literatura, incluso aquí en los Estados Unidos, en la Universidad de Albany, en el estado de Nueva York.
su actividad como conferenciante o lecturer también es muy notable, pero su relación durante parte de su vida con el régimen franquista ha ocasionado que en ciertos círculos se encuentre hoy en día un tanto olvidado e incluso podría decir que infravalorado, pese a que su obra jamás se ha conformado nunca a los horizontes de expectativas esperables en cada momento, y en sus mejores obras, no en todas, pero sí en sus mejores obras, huye de lo comercial y no siempre es un escritor fácil de leer, cosa que seguramente tampoco ayuda a que sea más reconocido todavía de lo que es. Es cierto que escribió, como he mencionado en la clase, algunas novelas bastante comerciales, pero lo mejor de su producción son obras de una calidad literaria excepcional y en muchos casos bastante complejas y difíciles de leer. Torrente Ballester falleció en la ciudad de Salamanca en el año 1999, dejándonos una obra muy interesante, muy variada, que desde luego vale la pena explorar a fondo. Y en esta antología española de la literatura fantástica se encuentra el texto que hemos leído en la clase, que es Cómo se fue Miguela, escrito originalmente en el año 1944 y que además de en este libro, en esta antología, puede encontrarse también en su colección de relatos Ifigenia y otros cuentos, y supone una de las varias incursiones de Torrente Ballester en la literatura que podríamos llamar fantástica. Es por ello que aparece en esta antología de Alejo Martínez Martín, publicada hace ya varios años por Valdemar. En este cuento, en este texto, Cómo se fue Miguela, se produce un alejamiento, un alejamiento por parte del narrador de los hechos que narra. Ya desde el principio dice que esta es una historia que le ha contado otro personaje, que es Antonia la Galana, que es una mujer que vive en la localidad de Estribela, en Galicia, en el noroeste de España, que es el lugar en el que nació el propio Torrente Ballester. No es información de primera mano la que cuenta el narrador, pero menciona que no es una leyenda, that it is not a legend, it is not a folk tale, porque hay testigos que están vivos y que pueden dar fe de la veracidad de la historia. Dice que no es una leyenda, pero desde luego la literatura oral, la literatura popular gallega, Galician folk tales, es un intertexto fundamental para comprender este cuento de Torrente Ballester, porque en la obra de Torrente Ballester la presencia, la huella, la importancia de la literatura popular gallega y de las leyendas y los cuentos tradicionales gallegos es muy evidente, y especialmente en este texto, Cómo se fue Miguela. Todo esto, la idea de que no es una leyenda, pero quizás sí podría ser una leyenda, nos prepara para el elemento fantástico que va a presidir este relato y que tiene que ver con el mar, the ocean, the sea, el mar. El mar es un elemento principal en la literatura gallega en general y en especial en la literatura popular gallega. Y el mar aquí aparece a veces casi personificado
y como presencia constante en la vida de los protagonistas. Por ejemplo, para Antonia la Galana, que es la fuente, the source, de esta historia dentro del texto, el mar es origen o fuente de trauma. El narrador dice que Antonia la Galana vendió su casa junto al mar y se mudó a una casa de espaldas al mar, que es lo que produce el trauma para este personaje. Se muda a una casa de espaldas al mar y con vistas a viñedos, vineyards, y montes, hills. Para los protagonistas de la historia, Antonia la Galana no es realmente protagonista de la historia, los protagonistas de la historia son Miguela y Chuco. Para estos protagonistas, Miguela y Chuco, el mar es casi una obsesión que preside sus vidas y es también el mar una forma de vida. Se acabará convirtiendo el mar en presencia prácticamente fantástica al final del cuento. Hablemos un poco de la trama de esta historia, tal y como la hemos comentado en la clase. Antonia la Galana es tía de Miguela. She's an aunt to Miguela. Y es tía política, aunt-in-law, de Chuco. Ambos, Miguela y Chuco, son huérfanos, orphans, recogidos por Antonia. Miguela no tiene padre conocido y su madre se fue a la ciudad siendo ella pequeña, con lo cual no tiene padres, no tiene familia. Chuco no tiene padre debido a un accidente marítimo, debido a un accidente en el mar. Dice el narrador que al padre de Chuco se lo llevó una ola, como es costumbre. Esto va a ser un leitmotivo en esta historia. Y en este medio rural, porque esta historia está ambientada en un medio rural y costero, on the coast, right on the ocean, el mar aparece a la vez como medio económico, es decir, como forma de vida, y también como elemento trágico que puede traer, que puede ocasionar, que puede producir la muerte. Miguela y Chuco en la historia están comprometidos para casarse, they are engaged to get married, pero hay un periodo de ausencia mientras Chuco hace el servicio militar en la Marina, in the Navy, in the Spanish Navy. Miguela lo espera en el pueblo, labrando la tierra, working on the land, y se ven solamente de vez en cuando, una vez al año, de hecho, durante un periodo creo que de unos 3 años. Para Chuco, esta experiencia en el mar supone una especie de educación. His education actually takes place while he's at sea. Aprende a tocar el acordeón, aprende a leer y aprende a escribir también, y comprende sobre todo, y esto es muy importante, que su lugar está en el mar. No en la tierra, not on land, but at sea. Está su lugar en el mar y decide convertirse, por tanto, en patrón de pesca. He becomes, or wants to become, a fishing ship captain. Miguela y Chuco son continuamente en esta historia objeto de las miradas y de los comentarios de los demás habitantes de este pequeño pueblo costero gallego. La noche de su boda, de hecho, on their wedding night, dice el narrador que volvieron a su casa y no se acostaron
inmediatamente, sino que se quedaron mucho tiempo mirando al mar. De nuevo aparece este elemento del mar como obsesión, como presencia constante en sus vidas y que además va a prefigurar lo que ocurre posteriormente en la historia. En este cuento tenemos algunos personajes, como por ejemplo el viejo Cabeiro, que muestran una concepción de la historia como algo cíclico, como algo circular, como algo que se repite siempre, como algo que está predestinado a repetirse. Y por eso los habitantes tratan de convencer a Chuco de que no trabaje en el mar para evitar que le ocurra lo mismo que le ocurrió a su padre, porque recuerden que su padre murió o desapareció en un accidente en el mar durante una tormenta. Especialmente tratan de convencerlo de que se quede en la tierra y que no vaya al mar cuando Miguela se queda embarazada y van a tener un hijo. El hijo va a tener el mismo nombre que el padre. El hijo también se va a llamar Chuco, y esto desde luego no es una casualidad en esta historia, sino que nos da una idea de continuidad en esta familia. Chuco padre decide no quedarse en tierra, rehúsa quedarse en tierra e incluso tatúa a su hijo un ancla en el pecho. He has an anchor tattooed on his son's chest. El mar, de esta manera, une a padre e hijo, y el tatuaje es prueba material de ello, de la continuación del linaje familiar a través de la presencia y la iconografía del mar en esta historia. Por supuesto, la tragedia que muchos personajes, muchos vecinos del pueblo temían, acaba ocurriendo. Una noche hay una tormenta y Chuco desaparece en el mar y no regresa. La reacción de Miguela está presidida por el estoicismo. Miguela no llora y está convencida de que Chuco va a regresar. De hecho, dice el narrador, después de la desaparición de Chuco, dice: Miguela recibió la noticia sin llorar, con el hijo en los brazos. Después se encerró en su casa y no la vieron en algún tiempo. Pero Miguela está convencida de que Chuco va a volver, de que Chuco va a regresar y que va a llevarse con ellos o con él a su hijo y a ella misma. Dice: él vendrá a llevarnos consigo. Y la respuesta de Antonia la Galana cuando escucha esto es: tú estás loca, rapaza. Y la respuesta de Miguela es: lo dijo muchas veces y siempre hizo lo que dijo. Él vendría. Empieza entonces Miguela a sentarse en las rocas junto al mar, esperando ese regreso, esa vuelta de Chuco. Y hacia el final del cuento se materializa el elemento fantástico que de nuevo tiene que ver también con el mar, porque hay otra noche de tormenta semejante a la de la desaparición de Chuco y también semejante a la que se llevó la vida del padre de Chuco. Y a partir de este momento la narración se focaliza a través de los ojos y a través de los oídos de los vecinos.
Se escuchan gritos de alegría que vienen de la casa de Miguela y los vecinos creen que es la voz de Chuco llamando a Miguela y ella contestando. Se escuchan también ruidos como de Chuco llamando a la puerta. Esta es la parte de la historia en la que la focalización se produce a través de los personajes que viven en el pueblo. Dice el narrador, la gente se acostó tarde. La gente, vamos a tener aquí la perspectiva de los vecinos de Miguela. Silbaba la galerna pavorosamente y la lluvia ponía en los cristales ruidos de inquietud. Nadie recordaba un viento como aquel. El viejo Cabeiro, uno de los habitantes de este pueblo, no durmió, y lo mismo que él, otros muchos, y todos pueden atestiguar que hacia la medianoche se oyeron gritos, pero no de terror, sino de júbilo. There was no shouting of terror or fear. The shouts sounded like joyful shouts. Voces levantadas de alegría y saludo, y venían del extremo de la playa hacia el lugar donde tenía su casa Miguela. Y entonces es cuando los habitantes del pueblo empiezan a suponer, empiezan a teorizar sobre lo que habrá ocurrido. El viejo Cabeiro, dice el narrador, pensó si se habría vuelto loca, furiosa como el viento, y cuando con la mañana vino la calma, se levantó. Halló que otros, asustados como él, se habían levantado ya y miraban temblorosos la casa de Miguela. Y entonces escuchamos las voces de estos habitantes del pueblo. ¿Habéis oído también? Hemos oído. Me pareció, dijo otro, que llamaba a su marido. Y un tercero, yo creo haber oído la voz de Chuco llamando a su mujer y el mismo modo de golpear la puerta que cuando volvía tarde de la pesca. Entonces vemos que esta parte final de la narración está focalizada a través de los habitantes del pueblo que teorizan sobre lo que habrá pasado, no saben muy bien lo que ha ocurrido, creen que han escuchado voces, piensan que son las voces de Miguela, que son las voces de Chuco, pero no están seguros absolutamente de nada, porque este elemento fantástico está presidido por la indeterminación. No hay la suficiente información como para saber exactamente lo que ha ocurrido. Y entonces los habitantes del pueblo, los vecinos de Miguela, the neighbors, se acercan a la casa y ven la puerta abierta, el interior vacío y huellas de las pisadas de los tres, es decir, supuestamente de Chuco padre, de Chuco hijo y de Miguela, dirigidas a la orilla del mar. Entonces, en la parte final del cuento, dice en el último párrafo de la historia, la puerta de la casa de Miguela estaba abierta y la casa vacía. De la orilla del mar venían pisadas de hombre, anchas, seguras pisadas que la bajamar no había borrado. Entonces hay pisadas de hombre que podría ser, supuestamente, el esposo de Miguela, Chuco. Y desde la puerta a la orilla se repetían, regresando al misterio, acompañadas de la huella desnuda de unos pies femeninos y de otras diminutas de unos pies de niño, el niño que tenía sobre el pecho tatuada una pequeña ancla azul. Entonces el tatuaje vuelve a aparecer ahí como elemento que iconográficamente nos recuerda esta unión familiar
esta unión también marítima, en este caso, entre Chuco y su hijo. Este es un elemento fantástico que determina un final abierto. This is an open ending to the story, porque no se ofrece ninguna explicación racional al misterio de la desaparición de Miguela y de su hijo, más allá de la referencia a las huellas en la arena de la playa, the footprints on the sand on the beach. El lector, por tanto, deberá decidir cómo interpretar este final, porque el narrador no nos ofrece la suficiente información como para estar seguros de lo que ocurre en la parte final de este cuento. De nuevo, la influencia de la literatura popular, con toda la iconografía que tiene que ver con el mar, tiene una presencia notable en la parte final de este cuento, en el que nosotros debemos decidir cómo interpretar esta parte final. ¿Ha regresado realmente Chuco para llevarse a su esposa y a su hijo? ¿Incide en esta historia simplemente una presencia sobrenatural? Es decir, el mar como elemento fantástico que se ha llevado a Chuco y que ahora se lleva también a Miguela y a su hijo. Se dramatiza aquí quizá de una forma poética el suicidio final de estos personajes, al que se alude quizá, pero que no se deja explícito. Esto es algo que debemos decidir con nuestra interpretación, porque el texto en sí deja esas preguntas en el aire, abiertas de una manera muy interesante. La ambigüedad, la ambigüedad de la historia que nos narra este narrador, que recordemos, no conoce la historia que narra de primera mano, sino que la conoce a través del personaje de Antonia la Galana. Esta ambigüedad hace que sea muy difícil responder de forma definitiva a estas preguntas. Vemos que, igual que Cervantes, en el Quijote hay un distanciamiento por parte del narrador de la historia que cuenta. Hay personajes que aparecen en el medio y que sirven como puente y que a la vez alejan al narrador de la historia. Toda la narración en cómo se fue Miguela está estructurada de manera que nos lleva hasta este desenlace indeterminado. La obsesión de los protagonistas con el mar, por ejemplo, la opinión de los vecinos de que la tragedia es inevitable, el tatuaje, the tattoo, el tatuaje en el pecho de Chuco y de su hijo, la actitud de Miguela después de la desaparición de Chuco y el alejamiento del narrador de los hechos narrados desembocan en un final abierto, an open ending, en el que se dan cita todos estos elementos, pero en el que no queda explícita la explicación del misterio, de tal manera que el título de este cuento de Gonzalo Torrente Ballester, ¿Cómo se fue Miguela?, es un título en cierto modo irónico, porque la historia, que es bastante breve, no tiene más que unas 2 o 3 páginas, unas 3 páginas más o menos en total, la historia no nos explica claramente de qué manera, cómo se fue, cómo desapareció Miguela con su hijo, y ocasiona que sea el lector
quien tenga que decidir, quien tenga que interpretar en base a lo leído en el texto qué es lo que ha podido pasar aquí. El elemento fantástico que no está de ninguna manera explicado de una forma racional y que deja el final abierto para que sean ustedes, para que sea el lector quien, en base a lo leído, construya su propia interpretación acerca del final. Así que yo les animo a que relean esta historia, que relean este cuento y busquen indicios, busquen momentos en el texto que puedan apoyar su tesis, que puedan apoyar su interpretación de lo que ocurre en el final de este cuento, escrito en el año 1944 por Gonzalo Torrente Ballester y que se titula ¿Cómo se fue Miguela? Espero que este repaso, esta revisión, este acercamiento crítico a este texto que hemos leído en la clase les ayude para ir preparando el examen que pronto vamos a tener en el curso. Muchas gracias, como siempre, por su atención y se despide ya el profesor Antón García Fernández.